Buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hermanos de la Iglesia del Renacer y amigos de la Iglesia del Renacer. Esta es su hermana Enid Cruz, maestra de Escuela Bíblica. Y hoy vamos a compartir la enseñanza, el aprendizaje mutuo de la palabra del Señor. Y hoy vamos a comenzar con la unidad número 5. Y esta unidad número 5 tiene como norte, como idea central, como tema central, la palabra, el amor y el servicio. En esta escuela bíblica virtual comenzaremos con la lección número 18 y esta es la primera de esta unidad número 5, inspírate en la palabra de Dios. Y esa va a ser nuestra lección para hoy, inspírate en la palabra de Dios. Pero antes de comenzar nuestra lección, quiero decirle, hermano, en esta hora vamos primero que nada a orar para que la bendición del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu de Dios esté con nosotros y nos ayude a entender y a aprender de la palabra del Señor en esta hora. Oremos juntos, hermanos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir con mis hermanos y mis amigos de la Iglesia Metodista del Renacer, de forma virtual tu palabra, de aprender, de compartir durante estos minutos, este tiempo, de tu palabra santa, de tu palabra preciosa, Señor. Yo te pido, Señor, que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, para recibir el mensaje que tu Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta hora, Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Pues bien, hermanos, como les decía, estamos en la unidad número 5, la primera lección, y les decía que los temas centrales de esta nueva unidad son la palabra, el amor y el servicio. La lección número 18, que es la que vamos a estar hablando hoy, inspírate en la palabra de Dios, obviamente tiene como tema central la palabra de Dios. Nuestra base bíblica para esta noche va a ser 2 de Timoteo 3, capítulo 3, del versículo 14 al 17, y el capítulo 4, los versículos 1 y 2. Los objetivos para esta noche de nuestra lección son, en esta lección vamos a estar estudiando qué es la inspiración divina de las Escrituras. Vamos también a ver los frutos que produce la palabra de Dios en los creyentes. También vamos a ver como iglesia, nosotros como la novia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, debemos, como la iglesia, predicamos a todo la palabra ante Dios y Jesucristo. Amén. El libro es 2 de Timoteo, y siempre me gusta hablar algo del libro que estamos estudiando. Aunque vamos a ver solamente algunos versículos, me gusta siempre decir quién escribió este libro. Amado, la carta 2 de Timoteo la escribió el apóstol Pablo y se le escribió a Timoteo. El trasfondo histórico, por qué le escribe, dónde le escribe, es impresionante. Mire, amado hermano, Timoteo era de padre griego, pero su madre era hebrea. Se convirtió bajo el ministerio de Pablo, o sea, en uno de los viajes misioneros de Pablo. Dice que más tarde va a ser, siendo joven aún, el pastor de la iglesia de Efeso. De hecho, cuando le escribe 1 y 2 de Timoteo, Timoteo está ejerciendo el pastorado en la iglesia de Efesos. Pablo le escribe como un padre espiritual. Mire qué cosa hermosa. Siempre Pablo, cuando habla de Timoteo o cuando escribe a Timoteo en 1 y 2 de Timoteo, lo hace como a un padre espiritual hablándole a un hijo. Y mire, amado hermano, esta carta fue escrita instruyendo a Timoteo sobre los asuntos de doctrina y conducta. Pablo escribe desde la cárcel en Roma. Pablo sabe que ya está muy pronto a ser ejecutado, a morir como mártir por la causa de Cristo. Mire qué interesante. 2 de Timoteo es el último libro, o sea, la última carta que el apóstol Pablo escribe. Como les dije, preso en Roma. Y el propósito de esta carta es que Timoteo continúe en su trabajo en la iglesia de Efeso, o sea, continúe pastoreando esta iglesia
Y Pablo sabe que la iglesia de Efesos, como todas las iglesias en ese momento, están pasando por mucha persecución. Además que ya se están levantando falsos profetas. En los versículos que vamos a estudiar hoy obviamente vamos a hablar de la palabra de Dios. Y los conceptos en nuestra lección o revista dice que la palabra de Dios en ocasiones se utiliza como la ley de Dios. O sea, lo que comenzó Moisés a escribir, la escritura de Moisés. Como sabemos que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, ¿verdad? Número, Levítico y Deuteronomio. Muchos conocen como la ley de Dios. Otro, la voluntad de los mensajeros o personas o a través de ¿quién? De sus profetas. O sea, muchos lo ven en la palabra de Dios. Cuando hablan palabra de Dios, es la ley y los profetas. Pero hoy, para nosotros, para la iglesia de Cristo, para los amigos de la iglesia de Cristo, la Biblia, la escritura, la palabra de Dios significa 66 hermosos libros, amado hermano, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esto que está aquí, amado hermano, es la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Escritura de Dios. O sea que la palabra de Dios no es solamente Moisés, no es solamente la ley, pero que tampoco son solamente los evangelios, es todo, cada uno de estos 66 libros es la palabra de Dios. Así que bien importante, como dice el Evangelio de Juan, que la palabra de Dios es el verbo de Dios encarnado en Cristo Jesús, porque Jesús es el verbo en sí. O sea que aquí está revelado el Jesucristo a través de esta palabra. Amén. Vamos a continuar y vamos a leer hoy nuestra base bíblica, y nuestra base bíblica para hoy se encuentra en 2 de Timoteo del 3, del 14 al 17. Pero antes quería comentarle que los versículos anteriores, 3, del 1 al 13, Pablo le está hablando a Timoteo sobre el carácter de los hombres de los postreros días. Y son hombres malos, hombres engañadores, porque uno de los problemas que tenía la iglesia en Éfeso era que ya empezaban a levantarse falsos profetas, trayendo enseñanzas equívocas, falsos maestros, enseñando cosas que no estaban conforme a la doctrina que Jesucristo había enseñado. Esos son los versículos anteriores. Le quiero leer el 13 que dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mire cómo habla que esos malos hombres son engañados, pero una vez ellos son engañados van a seguir ¿qué? Engañando. Por eso es que el apóstol Pablo le habla a Timoteo de la forma que vamos a ver hoy en nuestra lección. El 14 dice así, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Hermosa palabra, hermosa exhortación para un joven pastor de la iglesia de Efesos, ¿verdad? Era un joven, estaba pastoreando una iglesia que se encontraba siendo amenazada, así que eran tiempos difíciles, no muy diferentes a los que nosotros estamos viviendo hoy también. Vamos a ir explicando la palabra verso por verso y los vamos a ir explicando y trayéndolos a una enseñanza para hoy. Vamos a hacerlo todos juntos.
o al menos vamos a tratar de hacerlo. El versículo 14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que aprendiste, lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a detenernos en lo primero. Persiste tú. ¿Qué es persistir? ¿Qué es persistir? Es mantenerse firme, es mantenerse constante. Si nosotros hemos aprendido de la palabra, sus enseñanzas, debemos mantenernos firmes en eso, persistir en eso que hemos aprendido. Persuadirse es convencer, o sea, que él estaba ya no solamente firme, constante, sino también que estaba convencido. Ya Timoteo estaba persistido, convencido. Dice, persiste en verdad, en todo aquello que tú has aprendido y en lo que te persuadiste, o sea, en lo que tú mismo te convenciste que era verdad. ¿Y esto por qué? Por lo que ya le he explicado anteriormente, amados, por las falsas doctrinas, por los falsos maestros que se levantaban enseñando cosas que no estaban conformes a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Es importante que nosotros recordemos, antes de continuar explicando, que el Antiguo Testamento ya estaba escrito, pero que el Nuevo Testamento no estaba escrito, no estaba como nosotros lo tenemos ahora. Lo que estaban circulando eran cartas, recomendaciones, consejos. Así que eso es importante tenerlo presente, que lo que ellos habían aprendido, el conocimiento que ellos tenían que tener que mantenerlo, ser persistentes, continuar con eso. Quiero decirles, ¿verdad?, que ante el aumento de esas falsas doctrinas, el apóstol Pablo exhorta a su hijo espiritual a persistir, o sea, mantente firme en todo lo que tú has aprendido. Y ya tú te habías convencido que eso era cierto, que era real, que era verdadero. Pablo le pide, enfócate, que tu predicación se base en la fe que tú has aprendido. No en cuentos ni fábulas, sino en esa fe que tú has aprendido. Timoteo había sido formado en la tradición apostólica, o sea, por el apóstol Pablo, que presenta a Cristo como el fundamento de la fe. Mira, hermano, y 1 Corintios 3, 10 y 11 dice la palabra, por la gracia que me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros encima, o sea, otros edifican encima de ese cimiento que yo puse, dice el apóstol, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner en un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, hermano. O sea que nuestro fundamento, el fundamento que se estableció es Jesucristo, nuestra piedra angular, Jesucristo. El fundamento de la iglesia desde los tiempos de Timoteo hasta nuestros tiempos se llama Jesucristo. Nada ni nadie puede enseñar otra cosa que no sea Jesucristo, el Evangelio, las enseñanzas que Dios nos trajo a través de la persona de Jesucristo. Hoy, ¿cómo podemos traer eso hoy al siglo XX, al siglo XXI, a nuestra vida 2020? Hoy debemos, al igual que Timoteo, aprender cada día más de la palabra. Mire, amado hermano, nosotros tenemos que esforzarnos por aprender y estudiarla. No podemos conformarnos con la escuela bíblica, con la enseñanza, la exhortación del domingo y la predicación. No podemos conformarnos con uno que otro estudio bíblico, no, hermano. Nosotros personal, individualmente tenemos que sacar tiempo para estudiar, para aprender. Algunos me podrán pensar en este momento, hermana, pero es que es difícil. Sí, en ocasiones es difícil, pero por eso es que hay libros que te ayudan. Hay también, por ejemplo, los pastores. Mira, pastora o pastor, tengo duda en esto, no entiendo esto. Pero lo importante es que nosotros aprendamos, que saquemos tiempo para leerla. Pero no leerla por leerla, leerla para que ella nos hable. Porque mira, hermano, cuando usted ora, usted habla con Dios. Pero cuando usted lee la palabra, es Dios quien está hablando con usted. Dios le está dando un mensaje a su vida. Por eso es tan importante estudiarla.
Mire, hay diferentes formas de estudiar la Biblia. Recuerde que el tema de hoy es la palabra de Dios. Inspírate en la palabra de Dios, hermano. Ese es el tema. Mire, ¿cómo nos vamos a inspirar? Mire, usted puede que le guste por libro. Voy a estudiar el Evangelio de Juan. Recomiendan todos estudiar por el Evangelio de Juan. Puede estudiar por personaje. Vamos a estudiar este personaje, después después el otro. Esa es otra forma de estudiar la palabra. Por temas. Voy a estudiar el tema del amor de Dios, el perdón, la justicia, el rencor, la venganza. Todas esas cosas están aquí, esas enseñanzas están aquí. Mira, hermano, hasta la palabra está, si va a coger fiado o no va a coger fiado. Todo lo dice la Biblia. La Biblia es un libro, un manual de instrucciones para nuestra vida. Y no me gusta mucho llamarlo manual, porque nosotros los puertorriqueños vamos a comprar un mueble y el manual es lo último que leemos cuando nos sobran 3 o 4 tornillos. No, hermano. Así que si le digo manual, usted lo va a echar para el lado y va a tratar de ¿qué? De montar su vida sin usar el manual. Y ahí es que vienen los errores y ahí es que vienen los tropiezos. Cuando tratamos de montar nuestra vida, nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual, solitos, sin usar el manual de instrucciones. Y por eso es que nos sobran tornillos, amado hermano. ¿Vio? Yo personalmente lo estudio por tema. Voy a estudiar el perdón, que es el perdón. Voy a estudiar qué es la venganza, qué es la sangre de Cristo, qué es el tabernáculo, qué es la santidad, qué es la justificación. Por tema, me encanta hacerlo así, por tema. Pero en ocasiones también lo hago por libros. Ahora mismo, durante esta pandemia, estoy estudiando el libro de Juan, ¿sí? Y una de estas personas o estas iglesias que yo sigo virtualmente, aparte de la mía, que es el Renacer, estaba en un estudio del Evangelio de Juan y lo tenían público, lo printé porque yo soy visual, tengo que ver, por eso ustedes ven mis hojitas aquí, soy visual, y lo imprimí, ¿verdad? Y lo tengo allí y escucho, porque la ventaja de esto es que lo escucho y lo vuelvo y lo escucho y escribo y hago mis anotaciones. Pero lo importante es que usted, hermano, que me escucha, busque la forma en que usted le gusta estudiar la palabra, la forma en que usted aprende más estudiando la palabra. Eso es lo importante, que usted la busque, que no se conforme con lo poquito que le podamos dar en la iglesia y ahora en estos tiempos más. Porque tratamos como iglesia, como maestros, como escuela bíblica, tratamos de enseñarles, de instruir, de traerle enseñanza, pero es muy poco lo que podemos hacer, amado, es muy poco. Usted individualmente tiene que sacar tiempo para usted y Dios y aprender y ver qué enseñanza le tiene el Señor de la palabra de Dios. Amén. Ante todo, importante, cuidado con las redes sociales. Cuidado de quién usted está aprendiendo, porque no todas estas personas que están en las redes sociales, pastores, evangelistas, no toda esta gente tiene buena doctrina. Por eso es que es importante pasarlos por el sedazo de la palabra del Señor. Bien importante, usted lo pasa. Deja ver si eso que está diciendo esta persona pasa. O sea, es aprobado, es correcto lo que está diciendo. Tenga cuidado, amado hermano. Amén. Entonces continuamos y el apóstol le dice, sabiendo de quién has aprendido, ay, esto me encanta, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Dónde Timoteo aprendió? ¿De quién aprendió? Pues tenemos que ir a 2 de Timoteo capítulo 1 del versículo 5 al 7 y esto me gusta. Recuerden que yo les digo, vamos a la Biblia, si no puede ir, anote ese versículo y después con calma usted lo ve, porque eso se llama escudriñar la Biblia. El apóstol le dice, ¿de quién has aprendido? Pues tenemos que ir atrás a ver de quién fue que aprendió el hombre, ¿ok? Pues mire, 1 de Timoteo 1, capítulo 1, 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 5 al 7 dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron, que estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que te dio desde que te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de amor, de poder, amor y autodisciplina.
Evidentemente las Sagradas Escrituras la aprendió desde niño en la casa con su abuela y su mamá. Mire, importante, recuerden lo que le expliqué, en el tiempo en que Pablo está escribiendo, lo único que se encontraba escrito en papiros o rollos era el Antiguo Testamento. Eso es importante. Pero el apóstol le dice, recuerdo, yo me acuerdo de quién tú has aprendido. Tú no aprendiste de cualquiera, aprendiste de tu abuela, aprendiste de tu mamá. Y esto, mire, hermano, 2 puntos, pero yo los encontré tan importantes y pertinentes para nuestra iglesia, porque la palabra de Dios es importante enseñarla desde niños. Nuestros niños deben ser instruidos en la palabra del Señor. Deben aprender a manejar sus Biblias desde que ya puedan hacerlo, hermano. ¿Por qué? ¿Y de quién es la responsabilidad? Primero que nada de la familia, de los padres. Vemos el ejemplo de Timoteo. ¿Quién le enseñó? Su mamá y su abuela. Luego, el apóstol Pablo continúa con esa enseñanza, pero ya Timoteo tenía una base, ya Timoteo tenía una fe, ya tenía una enseñanza, una instrucción. Cuando viene Pablo y lo continúa educando en esta vez, no del Antiguo Testamento, la ley, sino de Jesucristo, del amor y la misericordia, del mensaje salvador de Cristo, del mensaje redentor de Jesucristo. Así que mire qué clase de maestro tuvo Timoteo. Su mamá, su abuela, que el apóstol dice que no tenían una fe fingida, sino una fe sólida, firme. Ellas conocieron a Jesucristo y ese conocimiento de Jesucristo le fue impartido a Timoteo, y luego el apóstol Pablo continúa esa obra que comenzaron los familiares en el hogar. Así que mire qué importante es que nosotros a nuestros niños los instruyamos, y la responsabilidad primera es de los padres. Es de los padres. Los padres no pueden dejar esa responsabilidad solamente en la iglesia, porque como le expliqué, en la iglesia no tenemos el tiempo suficiente, a veces no tenemos los recursos necesarios, no los tenemos para enseñar a nuestros niños como debería ser. Y nuestra iglesia Renacer tiene un programa maravilloso para niños, tiene un ministerio de niños maravilloso, amado hermano. Pero le quiero decir que la responsabilidad principal es de papá y mamá, es de papá y mamá. Pero no es solamente decirle, no robarás, no matarás, no hurtarás. Es decirle que la palabra lo dice, pero es decirle también con nuestro ejemplo que no se roba, que no se miente. O sea que la enseñanza tiene que ser de la palabra, pero con nuestro testimonio y nuestro ejemplo a nuestros niños. Luego la iglesia es el colaborador número 1 de los padres, enseñando o continuando esa enseñanza o permitiendo que esa semilla que papá y mamá sembró continúe creciendo en la iglesia. Y vemos nuestros niños cómo han crecido dentro de la iglesia y ahora son jóvenes que danzan, que cantan, que dirigen cultos para el Señor, que viven una vida conforme a la voluntad del Señor. Vemos el fruto de la enseñanza de los padres y de que la iglesia fue el apoyo principal de esa enseñanza. Y ese es el ejemplo de Timoteo. A Timoteo la enseñanza empezó por su familia y luego el apóstol Pablo, que a mi juicio representa la parte que hizo la iglesia en la vida de un gran líder de los primeros tiempos como Timoteo, que pastoreó una de las iglesias más grandes y difíciles, la iglesia de Efeso. ¿Ok? Mire, le quería comentar que la palabra dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y usted dirá, pero yo conozco un montón de gente que se crió en la iglesia y ahora no está. Hermano, esa palabra está ahí. Esa semilla, esa palabra está ahí en el corazón, está en la mente de esa persona. El Espíritu de Dios se encargará en el momento necesario, en el momento justo, en el momento que el Espíritu quiera, de sacar otra vez esa palabra, de sacar otra vez esa palabra a la mente y al corazón de esa persona. Nosotros nos resta orar solamente y confiar que una vez la palabra es sembrada, ella dará su fruto a su tiempo. Mira el poder de la palabra. Por eso es que la lección de hoy se dice, inspírate en la palabra. Inspírate en la palabra de Dios. ¿Ok? Los padres son los primeros instrumentos para dirigir a los hijos al aprendizaje a través de Dios, a través de la palabra.
Luego la iglesia va a ser la ayuda necesaria, la ayuda idónea, el que le da la mano a la enseñanza que aprendieron. Ok, y entonces bien importante, si usted es adulto y ha conocido a Cristo ahora y no tuvo esa oportunidad que de niño le enseñaran, no está tarde, nunca es tarde para aprender algo, hermano. Lea la Biblia, como le dije, por libros, por temas, por personajes. Busque la que a usted le gusta, busque la que a usted le llena y usted poco a poco va aprendiendo. Pero lo importante es leerla y estudiarla. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Mira, hermano, ¿qué es lo que nos trae salvación a nosotros? Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Mire qué importante. Jesús le dice en Juan 5, 46, 47 que aquella gente de aquel tiempo, dice, porque si creyeren a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Y eso se aplica a aquellos, porque estaba, como le expliqué, escrito el Antiguo Testamento en el Nuevo. Pero ahora nosotros tenemos la bendición de tenerlo completo. El manual ahora está completo, hermano. Ahora está completito el manual. Y esta es la regla infalible de fe y esperanza, la palabra de Dios. Por eso en esta hora yo te digo, inspírate en la palabra de Dios. Amén. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. En estas horas somos bienaventurados que contamos con esta Biblia y la podemos tener. Yo la tengo en diferentes traducciones, tengo Biblias católicas, tengo Biblias de estudio, ahora con las computadoras que usted busca y puede ver diferentes, es maravilloso, no hay excusa para no aprender, no hay excusa para no estudiar la palabra del Señor. Amén. Dice que la escritura en el 16 y el 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspírate en la palabra. Dios inspiró ¿a qué? A escritores, a diferentes personas durante diferentes tiempos, diferentes generaciones, diferentes circunstancias. Dios, a través de su Espíritu Santo, inspiró a esas personas para que escribieran en su propio estilo, pero escribieran la palabra de Dios. La inspiración del Espíritu de Dios está aquí plasmada en lo que nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Dice que es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de que es inspirada por Dios, decimos que la voz de Dios, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios está revelada aquí para nosotros. Amén. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, hermano, yo le estoy diciendo que Dios inspiró, pero le estoy dando la base bíblica. Lo dice en la Biblia que Dios inspiró a estos hombres para que escribieran. Segunda de Pedro 1:21, capítulo 1, versículo 21. Mire, me encanta esto. ¿Para qué es útil? ¿Para qué es útil? ¿Cuáles son los frutos de esta palabra? Pues mire, ella nos enseña, ella nos redarguye, ella nos corrige y ella nos instruye en justicia. Amén. ¿Y qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? Acuérdate que esto es estamos hablando para nosotros, para la iglesia. Cuando dice enseña, nos da a conocer los pensamientos y el corazón de Dios. La palabra nos enseña, nos da a conocer el pensamiento, el corazón de Dios, su voluntad, su revelación. Eso es lo que está aquí. Dios nos enseña sabiduría, nos enseña cómo conducirnos, nos enseña cómo pensar. Mire, nos enseña qué comer, nos enseña qué no comer, nos enseña cómo vestirnos, cómo conducirnos.
La palabra tiene consejo para todo, amado hermano. Para redarguir, la palabra redarguye. Y no solamente redarguye al pecador para que venga a salvación. Nos redarguye aún a nosotros los hermanos de la iglesia. Hace meses, durante esta pandemia, yo oraba y le decía al Señor, de vez en cuando me gusta preguntarle esto al Señor. Y le digo, ¿qué no te gusta de mí? ¿Qué no te agrada? Dime, ¿qué quieres cambiar? Y empiezo a preguntarle al Señor, ¿hay algo en mí que no te agrada? ¿Hay algo en mí que quieres cambiar? Y rápido, esto. Y empiezo yo a buscar en la palabra. Yo sentí en mi corazón que Dios me decía, esto no me gusta a mí. Y yo empecé a buscar en la palabra, como le decía por tema. Vamos a ver qué dice la palabra. Y Dios me empezó a redarguir. ¿Ves por qué no me gusta? Y escuché una predicación. Yo dije, esto es. ¿Que me ha dado trabajo? Doy 3 pasos adelante y vuelvo 2 para atrás. Pero estoy tratando de aprender, de corregirme a mí misma, ¿ves? Y de ser diferente, caminar que en santidad, caminar en la voluntad de Dios, caminar haciendo lo que a Dios le agrada de mí. Así que al pueblo de Dios le doy mi ejemplo. Dios me redarguye, no me gusta esto. En oración Dios me lo dice, siento que me lo dice a mi corazón. Luego cuando leo la palabra dice, definitivamente a Dios no le gusta esto de mí. Escucho una predicación y me lo vuelve a confirmar el Señor. Estoy trabajando con eso. ¿Ya lo resolví? No, todavía no, como le dije, estoy 3 pasitos, y vuelvo 2 para atrás, pero siempre llevo uno ganando, amado hermano. ¿Yo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios me ayuda, porque la palabra me corrige, porque la palabra me enseña, porque la palabra me redarguye. Preguntaba yo recientemente a una hermana y le decía, yo me quedo sorprendida porque uno ve a algunos hermanos en la fe que siguen cometiendo el mismo error. Y no es fácil, hermano. Pero yo pienso que es que a veces no le preguntan a Dios. No le preguntan a Dios y no estudian la Biblia. Hay algo en mí que no te agrada, hay algo en mí que no está conforme a la palabra. ¿Ves? Porque Dios te corrige, el Espíritu Santo de Dios te redarguye. Y la palabra lo dice, es enseñar, es redarguir. ¿Para qué? Para corregirnos, hermano. ¿Y qué es corregir? Mire, Efesios 4:28 dice, el que hurta, no hurte. ¿Pero se queda ahí? No se queda ahí, amado. Dice, trabaja. Dice, el que hurta no hurte, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. O sea, dice, no robes, pero le dice también, trabaja. ¿Vio qué lindo es el Señor? Así que la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Vamos a permitirle a la palabra del Señor que nos redarguya, que nos corrija, que nos cambie, hermano. A fin de que el hombre sea perfecto. O sea, ¿cuál es el propósito de aprender la palabra, de que nos corrija, de que nos redarguya, de que nos instruya en justicia? Que seamos perfectos, que caminemos en santidad. Y nadie es santo, solamente Dios es santo. Pero nosotros somos llamados a ser como Cristo, a ser imitadores de Jesucristo. Por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a comenzar a eso que ya la palabra nos reveló, nos redarguyó el Espíritu y la palabra, nos corrigió, nos enseñó. Vamos a ir poco a poco mejorando, poco a poco corrigiéndolo en nuestra vida. Dice Juan 17:17, santificaos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mi hermano, inspírate en la palabra, inspírate para vivir en santidad, inspírate en la palabra para ser diferente, inspírate para hacer la diferencia en la vida de tu familia, en la vida de tu comunidad. Amén. Y por último, Timoteo 4, el versículo 1 y 2, si lo vuelvo a leer, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino,
te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a la gente con paciencia y buena enseñanza. Y les vuelvo a repetir que estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y vemos aquí un encargo solemne. Y tiene testigo, dice, tengo como testigo a Dios y a Cristo Jesús, que yo te encarezco, yo te pido que prediques la palabra, ¿verdad? Mantente preparado, hay que mantenerse preparado en todo tiempo, hermano, amén. ¿Para qué? Ya sea en el tiempo oportuno o en el no oportuno, estemos preparados para predicar la palabra, para corregir, para reprender, para animar a la gente con paciencia y buena enseñanza. Mire, amado, quiero terminar con esto. Hoy que vemos, yo antes no tenía tanto acceso a redes, de hecho no uso Facebook, en lo personal no me gusta, pero a través de YouTube, he visto diferentes predicadores, ¿verdad? Y veo a los predicadores cometiendo dos errores. Y usted los va a ver y los va a ver todo el mundo, hermano. Y estos dos errores son, primero, hay predicadores que se enfatizan demasiado en el pecado. Pecado y pecado y pecado, pecado, pecado y pecado. Y ocultan el amor perdonador de Dios. Ese tipo de predicador hace daño a la iglesia, hace daño al pueblo, el que se basa más que el amor de Dios. Pero, por otro lado, hay gente que habla uno mucho del pecado y olvida el amor, y el otro, por el contrario, habla mucho del amor de Dios y se olvida de que nosotros somos pecadores. No hay un balance, porque por Dios nos amó y nos perdonó. Nosotros continuamos siendo pecadores, solamente que estamos lavados por la sangre de Cristo, hermano. Uno de los pasajes bíblicos que a mí me encanta, porque me enseña esto, me enseña el amor perdonador, la misericordia de Dios, pero me enseña la corrección de Jesús, que es todo amor. Es el pasaje que se encuentra en Juan 8:1-11, y es la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y el versículo 10 dice, entonces se incorporó Jesús y le preguntó. Jesús estaba escribiendo en la tierra y ella estaba en el piso. Jesús estaba en el nivel de esa mujer, una mujer pecadora. Ahí, Jesús está ahí. Qué lindo, ¿verdad? Eso se llama amor, se llama misericordia. ¿Vio? Dice que Jesús se incorpora, Jesús se levanta, ¿verdad? Y le dice, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y la mujer la contesta, nadie, Señor. Y saben que Jesús le dice, qué cosa bella, tampoco yo te condeno. ¿Qué vemos ahí? El amor y la misericordia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Pero si nos quedamos ahí, primero que la palabra sigue. Y ese no es el mensaje de Dios completo, ni de la palabra tampoco. Tampoco yo te condeno, le dice Jesús. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¡Wow! Qué poderosa es la palabra, ¿verdad? Qué lindo es la palabra. A mí me fascina la palabra, me encanta. Yo vivo enamorada de la palabra de Dios. Y con este pasaje vemos un balance tan hermoso. Y es el balance que yo quiero en mi vida. ¿Ve? Donde Dios dice, no, te dice, Enid, no, yo no te condeno. No te condeno, Enid, yo te perdoné, yo morí por ti en la cruz del Calvario, Enid. Pero por otra me dice, no vuelvas a pecar. ¡Ah! ¡Qué poderosa es la palabra! ¿Verdad, amado? Hermosa es la palabra. Y en esta noche yo quiero finalizar diciéndote, amado hermano, que el Salmo 119, el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero en esta noche yo quiero que esa palabra joven la sustituyas por tu nombre. Yo la voy a sustituir por mi nombre. Mira cómo diría, ¿con qué limpiará Enid su camino? ¿Y sabes lo que el Señor me dice? Con guardar tu palabra.
¿viste? Con guardar tu palabra. Es lo mismo que te explicaba. ¿Qué me está diciendo Dios a mí en esta hora? Yo no te condeno, yo te perdono, yo te amo. Vete y no peques más. Esa es la enseñanza que me da la palabra. Pero hermanos, hay muchas más, muchísimas más enseñanzas en esta palabra. Maravillosa, hermosa. Que si tú empiezas, hermano, a leerla y a estudiarla, cada vez te vas a enamorar más de ella. Yo vivo enamorada de la palabra de Dios. Me fascina la palabra. Me encanta la palabra. Y quiero terminar con una oración, pero también quiero, hazlo, hermano. ¿Con qué limpiará Enid su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará María su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará Juan su camino? Con guardar la palabra de Dios. Esta, la revelación de Dios para nuestra vida. No necesitamos más revelación, no necesitamos más profecía. Están aquí. Amén. Ya mi técnica me está haciendo señas y quiero agradecer a Gabriela Alondra Serrano Cruz, que es la que me ayuda en todo esto de grabar, porque pues es difícil para Saulo estar tan ocupado que está, ¿verdad? Y ella pues bondadosamente me graba y después se encarga de todo esto, hermano, porque yo soy un desastre en todo eso de tecnología. Pero nada, hermano, quiero agradecerle a Gaby y espero el año que viene mejorar mis técnicas de enseñanza de manera virtual. Pero sobre todo espero que este tiempo que hemos compartido juntos te hayas sentido inspirado a estudiar, inspirado, motivado a comenzar un estudio bíblico, el que tú quieras, de la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Y oramos. Padre Santo y Padre bueno, doy gracias por esta oportunidad de compartir la palabra con mis amados hermanos y amigos del Renacer. Señor, permite que esta palabra sea grabada en sus mentes y en sus corazones, Señor. Permite que se sientan inspirados a hacer estudio individual, personal, a comenzar a ser autodidactas y aprender de tu palabra, Padre Santo. Que usen este manual infalible, el que no se equivoca nunca, Padre. Yo te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te bendiga.